línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos a la jueza Laura Taylor emitió una orden referente al plan de ajuste de deuda, porque la cosa, como usted nos había advertido, es un poquito más complicada de lo que nos dicen en la clase política. Sí, correcto. El pasado 14 de diciembre, si mal no recuerdo, eso es como miércoles, la jueza emitió una orden, y fíjate que la emite el 14 a las 10 de la noche, porque el día 15 vencía el acuerdo con los bonistas. ¿Te acuerdas que siempre habíamos dicho que la expectativa era que ella resolviera algo antes del 15? Correcto. Porque le permitiría a los bonistas y a la Junta extender el término si acaso había algún problema. Y efectivamente hay problemas con el plan de ajuste de la deuda según presentado por la Junta. Sabes que esta es como la tercera versión del octavo plan. Ellos... Correcto. Tiene más números romanos que sí, una resolución de la ONU. Exacto. Ellos no han querido pasar del octavo. No sé si es algo de superstición. Pero en realidad han enmendado como 3 veces el plan número 8. Y ahora la jueza con esta orden efectivamente lo que les dice, mira, el plan no es confirmable como está. Hay que aclarar toda una serie de asuntos que son indispensables para que ella pueda justificar una orden de confirmación. Esto pasó en Cofina, la jueza se pasó emitiendo órdenes pidiéndole a la Junta documentos adicionales o modificaciones adicionales hasta que ella entendió que se cumplían todos los requisitos. Recuerda que aquí hay una sección de la ley promesa que establece una lista larga de requisitos, y ella en primer término aborda uno de los issues más escabrosos de este tema, que es el asunto del desplazamiento de las leyes locales. Sabes que la ley promesa dice que la ley va por encima de cualquier ley o constitución del territorio, ¿no? Correcto. Y eso pues hay que interpretarlo de una manera particular para que sea constitucional en términos de cómo es la doctrina del campo ocupado. Y aquí la Junta, en el plan de ajuste, lo que hace es decir que como la ley promesa va por encima de cualquier ley territorial, la lista siguiente, que es el Exhibit K, están ocupadas. Entonces hace una lista bien larga de leyes, entre ellas, ¿verdad?, las que más impacto tienen en gente que está litigando el asunto ante la jueza, están las leyes de retiro de los jueces y juezas y de los maestros y maestras, que fueron objeto de una orden previa sobre la ley 53, ¿te acuerdas? La ley que autorizó los bonos y que dice que no van a haber recortes a las pensiones según se pagan mensualmente, pero que la ley no dice nada sobre los beneficios futuros que las leyes de retiro de los jueces y de los maestros establecen. Y eso pues fue objeto ya de una presentación de mociones. Ahí nosotros comparecimos en representación de la Federación de Maestros, de Educamos y de Únete, explicando por qué no procedían los recortes a las pensiones según han sido devengadas a base de los textos actuales de las leyes. Pues la Junta quiere anular eso, ¿verdad? Quiere que se entienda que han sido desplazadas, preempted en inglés. Y la jueza no está satisfecha con ese acercamiento de que todo esto está ocupado y esta es la lista. No, la jueza quiere que le expliquen específicamente qué es lo que está ocupado, porque ella dice en la orden, hay leyes que tienen otros asuntos que no tienen que ver con asuntos financieros y que por ende podrían estar vigentes todavía aún bajo la ley promesa y bajo el plan fiscal y bajo el plan de ajuste de deuda. Así que la jueza le está pidiendo a la Junta, en algunas de las instancias, porque hay varios requerimientos que hace la jueza, le está pidiendo que diga de este estatuto, digamos, del sistema de retiro de los maestros, qué es lo que está preempted y qué es lo que quedaría vigente. Porque uno de los planteamientos, y esto surge a raíz de los planteamientos que estamos haciendo en la representación de los maestros y maestras, y es que la Junta quiere desplazar la ley de retiro de los maestros, pero no hay nada que la sustituya. Y lo que la Junta pretende que sea la sustitución es un exhibit del plan que lo que tiene es un bosquejo, Alfonso, una tablita, como una tablita de Excel que tú preparas,
Ellos dicen que eso es lo que va a hacer el sistema de retiro y no puede ser. Cuando miramos el plan de ajuste de deuda de Detroit, como Detroit es el deudor y es el que legisla también, ¿verdad? Detroit en el plan de ajuste creó par de sistemas de retiro, pero el exhibit que tenía la información sobre esos sistemas de retiro no era un bosquejo, era una ley completa. Así que cuando tú lees el plan de ajuste y vas al exhibit donde están los sistemas de retiro, ahí está todo el texto de la ley, qué es lo que hay que hacer, cómo se constituye y cómo funciona, etcétera. La Junta no hace eso. La Junta dice, la ley de los maestros se va, está desplazada y lo que vamos a tener es este bosquejito que tenemos aquí. Nosotros dijimos, no, no puede ser, el preemption no funciona así. El preemption funciona porque el sistema federal, la ley federal, ocupa el campo. Así que ya no vamos a hacer caso a la ley local, sino hacemos caso a la ley federal. Y si la Junta no legisla, porque la Junta no legisla y eso ya la jueza lo ha resuelto reiteradamente, pues entonces el plan de ajuste de deuda tampoco puede ser una legislación. Y la jueza entonces le pide a la Junta, mira, aclárame esto, ¿verdad? ¿Qué queda? ¿Qué se desplaza? ¿Por qué se desplaza? Licenciado, sí. Esa movida de la Junta, ¿es una chapucería o es una pretensión de que ellos aquí pueden dictar pauta al margen de lo que piense la jueza? Yo creo que es las dos cosas, Alfonso. Okay. Las dos cosas. Es un acto de arrogancia total, de que no, yo tengo aquí todos los poderes. Esto a mí me parece, porque recuerda que esto es a su sola discreción. Esto es algo que no se puede cuestionar. Y ellos dicen, no, pues yo creo que todas estas leyes no valen dos pepinos y yo las voy a desplazar sin explicar el detalle y sin haber hecho el análisis específico, que es lo que la jueza le pide, que hagan el análisis específico. Y de paso, le dio hasta el día de hoy. Supongo que radicarán al filo de la medianoche, porque los opositores, que probablemente los maestros se opongan, tenemos hasta el día 23 para presentar nuestra postura sobre este tema. Así que el asunto de no haber explicado cómo funciona el campo ocupado con todas estas leyes, pues yo creo que es un acto de arrogancia, como tú dices, y una chapucería que la jueza le está pidiendo que aclare. Otro asunto que la jueza le pide que aclare y que es muy importante para los maestros y las maestras es que hay unos beneficios que desde que esa ley está vigente, la ley de retiro, que se van a devengar, ¿verdad?, en los próximos meses, o que se han devengado desde que la ley está vigente y desde que se aprobó promesa. Devengar significa que se han adquirido, ¿verdad? Cuando tú cumples cierta edad, pues tienes este beneficio, has adquirido este beneficio, y la jueza pregunta, ¿y eso se podría quitar? ¿Le podrías quitar ese beneficio? Y eso tiene que ver mucho con el asunto de la congelación de los beneficios futuros que la Junta quiere hacer con el plan, que es parte de la discusión que hay con la ley 53. Y la jueza le está pidiendo a ellos que lo justifiquen legalmente, porque no está justificado legalmente, porque una vez tú devengas un derecho, lo adquieres, constituye propiedad y no se la puedes quitar a nadie sin el debido procedimiento de ley. Licenciado, ¿la jueza tiene obligación de pedir eso o está haciendo quizás como un poquito de trabajo de desastre, diciéndole a la Junta, mira, yo sé lo que tú quieres hacer, pero me lo tienes que explicar un poquito mejor? Yo pienso que otra vez las dos cosas. Habíamos hablado, hoy está, ¿sabes?, al palo tú. Habíamos hablado anteriormente que la jueza no puede modificar el plan. De hecho, una de las cosas que metían miedo a la Junta y los voceros y defensores de la Junta es, no, esto está sujeto a lo que la jueza diga. No, la jueza lo único que puede decir, mira, esto no es confirmable, tienes que bregar con este tema, tienes que hacer este cambio. Y eso es lo que está diciendo, esto no es confirmable, si no haces estos cambios que me satisfagan a mí, pues yo no confirmo el plan. Y por eso le devuelve la bola a la Junta y le dice, explícame mejor esto, y de seguro va a venir enmiendas al plan, porque en otros asuntos dijo cosas más contundentes. Aquí está preguntando cómo se hace esto, qué tú estás pensando sobre esto, qué tú quieres que yo haga sobre este tema. Eso en cuanto a las leyes, ¿verdad? Pero en cuanto a los reclamos de justa compensación, que voy a tocar en un minuto, le dijo, tienes que incluirlo y tienes que enmendar el plan. Así que la Junta tiene que traer, no sé si será la cuarta versión del octavo plan o será el noveno plan, pero tendrá que traer una nueva versión. Y la jueza no lo modificó ella y lo confirmó, porque ella no puede hacer eso. Y ella lo que necesita es que el plan tenga agarre en la ley y en la Constitución. Esas preguntas tienen que ver
con la legalidad del plan de ajuste de deuda. Otra cosa que la jueza pregunta, y es bien importante porque también los maestros y maestras lo planteamos en el asunto de la ley 53, es que el plan quiere quitarle a la legislatura la potestad de legislar por los próximos 10 años sobre los asuntos de la ley de retiro. Y eso es una prohibición, ¿verdad? Hacia el futuro. No es que esta ley está ocupada y no va a tener vigor, sino es que tú no puedes legislar sobre este tema. Entonces yo digo, adiós, y la legislatura se va a enterar de esto. La legislatura va a comparecer. AFAF ya había comparecido y se había quejado de que eso era una extensión de los poderes de la Junta que no tenía, ¿verdad? Porque se supone que la Junta, cuando ve alguna ley que no le gusta, demande y lleva un caso. Y en ese caso, el gobierno se puede defender y presentar defensa, decir, no, esa ley no viola el plan fiscal, etcétera. Pero mediante el plan de ajuste, te está diciendo, no, todo lo que haga sobre el retiro no tiene validez. Y eso es una limitación dramática a las prerrogativas constitucionales de la legislatura bajo la menguada y destruida Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que la jueza le pregunta, mira, explícame dónde está el anclaje en la legalidad de promesa de esa provisión hacia el futuro. Yo espero que además de AFAF, una vez la Junta radique esta noche su postura sobre todos estos temas, yo espero que AFAF y la legislatura comparezcan, porque si la legislatura no comparece a defender su prerrogativa, son unos irresponsables, Alfonso. Y el asunto el preemption, ya tú ves, podría traer modificaciones dramáticas al plan de ajuste, porque si hay unas leyes que están desplazadas totalmente, y la jueza entiende que sí, pues habría unos efectos en la viabilidad o en las proyecciones, porque si hay otras leyes que no están desplazadas, pues cambiaría los muñequitos también. Así que va a ser bien interesante el asunto de cómo la jueza va a mirar lo que la Junta le plantee. El otro asunto que es contundente, que es lo que te mencioné, es el asunto de la justa compensación, que son los litigantes opositores al plan que están diciendo, tú no puedes confirmar este plan, jueza, porque el plan de ajuste tiene una categoría para los que teníamos una propiedad y el Estado la incautó, ¿verdad? La expropió y no nos ha pagado la justa compensación. Y la Constitución Federal dice en la quinta enmienda que no se puede expropiar una propiedad sin pagar la justa compensación. Y la Junta se ha opuesto, porque aquí hay 390 millones, Alfonso, de reclamos. Eso según el cálculo de la Junta, que hay 390 millones. Y la Junta se ha opuesto a esto y la jueza le dijo, no, Nines, eso hay que incluirlo, eso hay que pagarlo porque eso viola la Constitución. La jueza mayormente, ¿quiénes son estas personas? Pues así de memoria, pues hay un Finca Matilde, Suiza Dairy, hay una serie de entidades locales, son acreedores locales que tienen unos créditos por razón de que le expropiaron un terreno, un edificio o le quitaron un derecho, ¿verdad? Porque hay takings, hay incautaciones regulatorias que el Estado mediante una reglamentación te puede quitar una propiedad, un derecho Correcto. Adquirido que tú tienes. Y así hay tal vez media docena de reclamos. ¿No hay extranjeros ahí, licenciado? No, que yo recuerde, no. No. O sea, que en cierta manera la Junta está discriminando contra los deudores puertorriqueños. Sí, acreedores que son locales. Los locales, vamos a decir locales. Acreedores locales, sí. Hay corporaciones, esas corporaciones pueden tener accionistas que no son de aquí, ¿verdad? Pero operan en Puerto Rico. Porque están alegando que el gobierno de Puerto Rico les incautó de la propiedad. Entonces lo que querían hacer era darle 20 centavos de dólar, que es lo que más o menos le van a dar a los acreedores no asegurados. Y la jueza dijo, no, eso hay que cambiarlo porque en realidad tienen derecho a la justa compensación y eso es el valor en el mercado al momento de la incautación. Y el Estado consigna una suma que generalmente es bien bajita y luego el acreedor, ¿verdad?, litiga la cantidad, la justa compensación mediante el uso de peritos de tasación, etcétera. Y aquí pues la Junta calculó que son 390 millones y eso le da un golpe fuerte al plan de ajuste porque ya el plan de ajuste está bien finito, como decimos los abogados de quiebra. Y la Junta dijo que ellos pueden pagar esos 390 millones porque ellos tienen una reserva de 500, o sea que se quedarían con 110 millones de dólares para aguantar cualquier vendaval que venga aquí en Puerto Rico y afecte entonces las proyecciones económicas de la Junta. Así eso es muy poco, ¿no?
Sí, yo en broma y en serio, o tal vez tragicómicamente digo que estamos 390 millones más cerca de la segunda quiebra, porque en realidad es un número que pues tú puedes decir, bueno, dentro de una deuda de billones, pero dentro de un plan de ajuste que la gente sabe, que los economistas locales han dicho que no se va a poder cumplir, que hablamos la semana pasada del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que dice, mira, esto no se va a poder pagar porque esto no hay crecimiento económico, no hay proyecciones de crecimiento económico. Y el mismo economista de la Junta, Andrew Wolf, dice que en el 2036 esto va a colapsar porque no hay crecimiento económico suficiente para pagar esa deuda. Así que hay toda una serie de variables e indicadores de que el plan tiene problemas de viabilidad para cumplir con todos sus detalles y que esto podría traer entonces la quiebra un poco más rápido, ¿verdad? En el tiempo, porque son 390 millones que habría que sacar, que habría que pagar inmediatamente en el proceso. Y tú sabes que la Junta le va a dar cerca de 10 mil millones de dólares entre misas sueltas y otras cosas. 7 mil para los acreedores, pero hay muchos cargos de pago, de honorarios, etcétera, en el plan que se van a adelantar. Y eso pues pone de manifiesto, ¿verdad?, que el esfuerzo que ha hecho el país, Puerto Rico, con las medidas de austeridad, pues se va a hacer sal y agua con ese primer pago que se dé. Esto supone que se confirme el plan, pero según la jueza, pues no encontró otros problemas mayores, ¿verdad? Esto es una orden que tiene 18 páginas, Alfonso. Estamos resumiendo al máximo, ¿verdad? Esto, pero en realidad son cosas que la Junta tiene que explicar y modificar el plan, y entonces la jueza podría estar confirmando el plan tal vez a finales de este año, la semana que viene o a principios del año que viene. Yo supongo que la Junta ya negoció una extensión del Plan Support Agreement con los bonistas, ¿verdad? Porque era una de las condiciones o situaciones que se estaban previendo, que si no se lograba la confirmación antes del 15 de diciembre, se podía extender por un mes más. Así que eso no lo han anunciado, pero me imagino que eso ya lo arreglaron. Así que una vez la Junta comparezca esta noche, pues evaluaremos lo que dicen ahí. Sería bueno, pues, si necesitas información particular, puntual sobre el tema, podríamos hacer otra pequeña intervención para explicar qué es lo que la Junta está diciendo, porque es bien importante, porque es sobre el tema específico del Awkward Power Sharing Agreement que dice la jueza, ¿verdad? Este arreglo de poder incómodo entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, que no es otra cosa que un eufemismo para decir esta relación colonial que hay con la ley promesa, ¿verdad? La jueza se buscó unos términos bien elegantes para decir que esto es una relación bien colonial. Y ahí vamos a ver qué la Junta piensa, los abogados de la Junta piensan sobre cómo es que se va a ver este detalle, sobre cómo la Junta puede desplazar las leyes sin legislar, qué va a dejar en vigor, qué va a hacer con los beneficios adquiridos de los maestros y los jueces, en términos de si se pueden realmente eliminar o no, y qué va a hacer en torno a la prohibición que está planteando de que la legislatura no legisle por 10 años sobre los temas de pensiones. Así que tiene una asignación interesantísima para definir este Awkward Power Sharing Agreement, según lo menciona la jueza. Es bastante awkward, Sí, definitivamente. Bastante awkward. Licenciado, ayer en la mañana el senador demócrata conservador de Virginia Occidental, el senador Munchin, sí, anunció que no estaba de acuerdo con el plan que tenía Build Better, de la infraestructura que tenía, sí, que presentó el presidente Biden. Build Back Better. Exacto, Build Back Better. Y entonces, pero ahí se descansaba de aprobarse eso porque iba a haber la paridad en Medicaid y el SSI. Sí. Ahora la famosa ley 53 está en entredicho. Bueno, en realidad el asunto de esa ley que iba a traer unos beneficios de Medicaid iban a ayudar al gobierno de Puerto Rico a liberar unos fondos de su presupuesto para poder enfocarlo en el pago de la deuda y en mejorar, obviamente, circunstancias o leyes que requieren inversión para lograr crecimiento económico. O sea,
ese dinero iba a sustituir un dinero que ya está comprometido para el pago de la reforma de salud. Así que era un dinero que iba a poder dirigirse a otros asuntos, que la Junta siempre ha dicho, no, es que eso hasta que no esté seguro no lo podemos poner en un plan fiscal, etcétera. Y eso aumentaría la viabilidad del plan de ajuste de deuda porque son creo que 600 millones al año, ¿verdad? Más o menos lo que le estaría, así, sí, estaría tocando a Puerto Rico. Así que las expectativas del gobierno estaban cifradas en eso para poder tener un efectivo adicional para encaminar proyectos de desarrollo económico. Con esto, pues, no sabemos si es un aguaje para él negociar otras cosas, ¿verdad? Pero ya él ha sido bastante consistente en su oposición a este tema. Y el asunto del seguro social suplementario, que es algo que es importante porque hay mucho retirado del seguro social que por diferentes circunstancias, enfermedad, incapacidad grave, pobreza, ¿verdad? No tienen suficiente ingreso para vivir y eso, aunque no iba a estar vigente inmediatamente, tengo entendido que era 2023, 2024 que iba a empezar a entrar en vigor, pues era parte también porque inyecta, me parece que son más de $1.000 millones anuales a la economía también, porque aquí hay mucha gente que son mayores, que son pobres y que están bien enfermos y que cualificarían para el seguro social suplementario. Y eso es otro golpe, ¿verdad? Porque esos 1.000 millones se consumen aquí en el país y hacen que los recaudos del IBU aumenten. Y en ese sentido, si no se aprueba ese proyecto con esas disposiciones que benefician a Puerto Rico, pues el plan de ajuste va a seguir con la misma precariedad que podrían hacer que fracase el plan de ajuste de deuda. Lo que podría pasar es que Baello, que está pendiente, ¿verdad? Ya se argumentó, lo discutimos aquí, pues el Tribunal Supremo revoque al circuito y diga, no, el seguro social suplementario no aplica a Puerto Rico, el Congreso tiene la capacidad, el poder absoluto de decidir si aplica o no aplica a un territorio y reafirmando la doctrina de los casos insulares, decir que si el Congreso no actúa, no aplica el seguro social suplementario. Si eso ocurre bajo la mayoría republicana y cada vez más recalcitrante del Tribunal Supremo, pues se quedarían los puertorriqueños sin la soga y sin la cabra, en términos de lograr acceso al seguro social suplementario y, como dije, ese dinero que no se va a inyectar a la economía, pues no apoyaría el pago a los acreedores según está estipulado en el plan de ajuste de deuda. Bueno, y aquí volvemos una vez más, y esto lo hemos repetido tantas veces ya a lo largo de 2 décadas, es la situación colonial de Puerto Rico, que depende de que el Congreso se ponga o no se ponga de acuerdo, y ahora con la Junta Fiscal, que también que haga lo propio. Sí, es parte de este proceso de coloniaje que se ha ido haciendo cada vez más duro en contra de Puerto Rico y que presenta la interrogante, ¿verdad? Que siempre yo hago, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta clase política tan boca abajo que ha dejado que la Junta haga lo que quiera, ¿verdad? Con las leyes de Puerto Rico, que le imponga toda una serie de condiciones anualmente y que ellos meramente obedecen. Ellos no han cuestionado nunca constitucionalmente ni políticamente el poder que tiene la Junta. Meramente se han sometido porque pues lo de ellos es ganarse los chavitos del empleo de legislador. Hay otros que ya tú ves lo que hacen y por eso están cayendo, ¿verdad?, presos, porque se aprovechan de sus cargos para pedir sobornos y que a mi juicio, Alfonso, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Ese es el modus operandi, siempre ha sido el modus operandi. Lo que pasa es que el gobierno local, el Departamento de Justicia y el gobierno federal, particularmente bajo el virreinado de Rosa Emilia, siempre han mirado, sí, porque ella era virreina aquí, ¿verdad? Siempre han mirado para el lado y han permitido todo eso. Lo que había que mirar era la condición financiera. Está documentado cómo los políticos entran con un estado financiero raquítico y cuando salen después de por lo menos 8 años en el poder, salen multimillonarios. ¿Cómo ocurre eso? Sin pegarse en la loto, ¿verdad? Con los salarios que paga
en que se pagan esos puestos. Pues mira, es que realmente viven de ese sistema, esta clase política vive de esa intermediación y roban. Pero ya tú sabes, lo estamos viendo ahora, si esto es porque hay esta persona que dirige la Fiscalía Federal y es una mera coyuntura histórica, o si esto es un plan que va de mano de la Junta, no lo sabemos, para tratar de disminuir la corrupción, porque la corrupción no se puede eliminar, y la corrupción existe en todos los países del mundo, y existe dramáticamente intensa en los Estados Unidos también. Pero el proceso de cómo esta clase política se adaptó a la ley promesa sin cuestionarla realmente en los tribunales, sin cuestionarla en los foros jurídicos internacionales, es parte de que ellos se conforman con lo que les deja el sistema colonial, ¿verdad? Con las migajas que les deja el sistema colonial. Y Alfonso, no hablemos de los recipientes de los incentivos, que tú sabes que son 20,000 millones de dólares anuales de incentivos, y los recipientes de los incentivos de la ley 60, no podemos pensar, ¿verdad?, que eso está libre de corrupción también, donde esta gente extranjera recibe unos beneficios tan dramáticos, tan importantes, ¿verdad?, para que le generan pingües ganancias. Eso también podría ser parte de este proceso de corrupción que la clase política administra, y que entonces le permite seguir ahí haciendo, aunque sea sin dignidad, sin tener poder real dentro de este régimen colonial. Licenciado, antes de concluir y brevemente, ¿en algún momento la Junta de Control Fiscal se ha expresado sobre el problema de la corrupción y de lo que eso le puede estar costando al pueblo de Puerto Rico? Pues mira, lo ha hecho marginalmente. Ellos obviamente han tratado de entrar en asuntos relacionados al uso del presupuesto, se han querido meter con las asistencias de los empleados públicos, con los empleados públicos que se han desaparecido y siguen cobrando cheques, pero no un esfuerzo sistemático en contra de la clase política. Ellos han ido como por las ramas, pero no han ido a la raíz del problema, ni han articulado estrategias específicas sobre ese tema. Bueno, en cierta manera, porque la propia directora, la señora Yaresco, debe conocer un poquito sobre eso cuando estaba en Ucrania. Sí, definitivamente. Donde la corrupción también era la orden del día. Sí, definitivamente, pero ella es la directora ejecutiva, ella pone en vigor las políticas de la Junta, ella puede traer sugerencias y cursos de acción, pero hasta ahora no se ha articulado algo concreto sobre ese tema. Licenciado, muchísimas gracias por mantenernos al tanto. Nos comunicamos más tarde a ver si nos podemos dialogar al aire antes de que concluya la semana, a ver qué fue lo que ocurrió en las próximas horas. Está bien, no hay problema. Que pase buen día. Gracias. Cómo no, hasta luego.